alabar a nuestro Dios y para escuchar de su palabra. Estamos otra vez en Filipenses, todavía en capítulo 2, siguiendo la carta de Filipenses, aprendiendo, espero, varias cosas de esta carta. Es interesante pensar que es una carta que uno puede leer en 20 minutos, toda la carta, pero también uno puede enfocarse en detalles y aprender muchas cosas de esta carta. Vamos a empezar leyendo el pasaje en que vamos a enfocarnos hoy, que será de versículo 12 al final, 30, un poco más largo esta semana. Filipenses 2, de 12 a 30. Quiero leerlo todo y luego vamos a, como siempre, pedir la dirección de Dios. Empezando en el versículo 12, así dice la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Oremos. Dios, nuestro Padre Celestial, te damos otra vez muchas gracias por permitirnos estar aquí esta mañana. Es un privilegio y un gozo poder levantar nuestras voces para alabarte, sabiendo todo lo que has hecho por nosotros y lo muy bueno que eres con nosotros. Gracias por este tiempo en que podemos aprender más de tu palabra y como siempre te pedimos tu ayuda. Ayúdanos a entender y no solo entender, sino poner en práctica lo que tu palabra dice para acercarnos más a ti y para glorificarte más en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta carta, como hemos visto, fue escrito
cuando Pablo fue preso en Roma, escribió esta carta. Habla mucho de sus oraciones, su gozo, aunque hemos visto en lo que estamos viendo hoy, que también tuvo tristeza. No siempre estaba contento porque habla de tener menos tristeza y cosas así. Los filipenses habían mandado ayuda a él. Escribió esta carta para agradecerlos, pero también para enseñar y animarlos. Y explica en esta parte que estamos viendo hoy su deseo de ir a ver a ellos. Y dice, pero yo estoy seguro que voy a ver a ustedes, pero mientras tanto explica sus planes para enviar a Timoteo a ver a ellos, y que ya estaba en ese momento enviando a Epafrodito, que aparentemente era Epafrodito que llevó la carta a ellos y escribió en la carta la explicación del por qué estaba enviando a Epafrodito de regreso a ellos. Y hablando de Timoteo y Epafrodito, Pablo los usa también como ejemplos de la manera de vivir que él había dicho que era correcto para el cristiano. Básicamente, desde el final del capítulo 1 hasta esta parte del capítulo 2, está hablando de la manera en que deben vivir, porque él terminó capítulo 1 diciendo solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Él dice, yo quiero ver a ustedes, pero mientras tanto, si puedo ir a verlos o no, lo importante es que se comporten en una manera digna del Evangelio. Y sigue entonces en capítulo 2 hablando del ejemplo de Cristo, que Él se humilló a sí mismo, que debemos tener la misma actitud. Dice en 2:5, haya pues en vosotros este sentir, o sea, esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y ahora sigue hablando de su manera de vivir y también poniendo ejemplos. Timoteo fue un buen ejemplo para ellos y entonces para nosotros también. Y Epafrodito también. Hay muchas cosas que podríamos ver en este pasaje, pero vamos a ver algunos que se destacan. Primero, en versículos 12 y 13, habla de ocuparse en su salvación. Y como he dicho, es una carta muy positiva. Él no reprende a ellos. Él habla de su comunión desde el principio. Él habla de su amor. Aquí dice que ustedes siempre han obedecido. Pero Él dice que lo hagan más. Y dice, mucho más ahora en mi ausencia, no solo cuando estoy presente, lo que deben hacer es ocuparse en su salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, ¿qué quiere decir? Podría, antes de seguir con lo que está en el bosquejo, hay personas que leen este versículo y entienden que está hablando de tratar de ganar la salvación. Ocupaos en su salvación es como tratar de ganarla. Obviamente, eso no es lo que está diciendo. Si estamos hablando de la salvación eterna, la vida eterna no se gana, se recibe por fe en Jesucristo. Entre las personas que entienden que la vida eterna es gratis, una interpretación popular es que se refiere a poner en práctica la verdad de ser una persona salva. Ocuparse en su salvación quiere decir ponerla en práctica, que tú eres salvo. En un sentido, por un lado sí tiene sentido, pero creo que no es la interpretación más probable aquí o que más tiene más sentido, porque Pablo ya estaba hablando de salvación, pero una salvación no del infierno. En 1, 19 y 20, él dijo, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará
en mi liberación. Esta palabra liberación es la misma palabra en griego, salvación. Otras versiones lo ponen así, mi salvación. Y podremos pensar salvación de la cárcel quizás, pero lo explica un poco más en 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Como vimos en esta parte, la salvación o liberación que Pablo esperaba era ser librado de cualquier causa de vergüenza para glorificar a Cristo en su cuerpo. Eso fue su prioridad y lo llamó una liberación. Líbrame Dios de cualquier tentación a fallarte para glorificar a Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Es probable entonces que Él está mandando a ellos a hacer lo mismo. Él dijo, yo sé que eso va a resultar en mi liberación. Ustedes ahora, que yo no estoy con ustedes, enfóquense en su liberación. Sería lo mismo, evitar cualquier causa de vergüenza para glorificar a Cristo. Eso debe ser la meta. Para nosotros fue la meta para Pablo y también está exhortando a ellos a hacer lo mismo. Como luminares en el mundo, como va a decir. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque temor y temblor, obviamente se refiere al temor de pasar vergüenza, decepcionar a Dios, ser un mal testimonio. También temor de la disciplina de Dios o de perder recompensas, porque hemos visto que para Pablo las recompensas eran muy, muy importantes. Y él siempre habla de la importancia de pensar en el tribunal de Cristo y lo que va a pasar. Entonces, hay cierta medida de temor en la vida cristiana. No es un terror, pero sí debemos andar con respeto y temiendo decepcionar a Dios o perder las recompensas, la comunión con Dios o sufrir su disciplina. Y dice, en explicación, él dice, ¿por qué? En 13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros no podemos glorificar a Dios en nuestras vidas sin su poder. Es Él que pone en nosotros el deseo y nos produce el fruto, el querer y el poder, o el hacer, viene de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Andar en el Espíritu. Tomar toda la armadura de Dios. Eso es una actitud de dependencia de Él para que Él haga en nosotros su obra. Porque es su obra en nosotros, pero nosotros tenemos que cooperar. Tenemos que permitir, que tenemos que andar con Dios. Y tenemos que entender que aunque Él dice que es Dios, que pone en nosotros el deseo y el poder, no es automático. Tenemos que andar con Él, andar en luz, como dice en 1 de Juan. Andar en el Espíritu, como dice en Gálatas. Nosotros tenemos que entender que no es automático porque tenemos la carne, hay una lucha y tenemos que depender de Él. Sabiendo que es Él que pone en nosotros. Y espero que hemos visto eso, que Dios nos ayuda a querer hacer lo correcto y nos avisa por medio del Espíritu Santo cuando vamos mal. Porque Él hace esa obra en nosotros y Él nos da el poder para hacer su voluntad cuando estamos andando en el Espíritu. Es nuestra parte. Luego entonces, Él habla de vivir como luz en un mundo oscuro. Hay que recordar que incluso hace 2000 años el mundo estaba oscuro. No solo hoy. De 14 al 16
A, la primera parte de 16, habla de eso. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Ok? Murmuraciones. Debemos hacer todo sin murmurar, que es quejarnos, o contender, que es discutir. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. El resultado de andar o hacer todo sin quejarnos y sin discutir no es ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios espiritualmente por fe en Jesucristo. Todos los que hemos creído en Jesucristo para vida eterna somos hijos de Dios espirituales, parte de su familia. Pero el resultado aquí es ser hijos de Dios sin mancha, irreprensibles por nuestra manera de vivir, para que sean, dice, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Es importante andar en este mundo en una manera irreprensible. Y no sé si solo soy yo, pero para mí este mandato aquí en este versículo es uno de los más difíciles en la Biblia. Hacer todo sin quejarnos. No sé qué piensan ustedes, pero yo veo como que una de las cosas más fáciles de hacer en la vida es quejarnos. Si no estamos quejándonos por el calor, es por el frío. Si no es por el sol, es por la lluvia. Y sobre todo, me di cuenta cuando, ustedes saben que yo pasé muchos años como misionero en Nueva Guinea, regresamos a los Estados Unidos y yo trabajé 4 años en fumigación. Y llegando a la oficina, con otros trabajadores, 6, 7, 8 hombres juntos en la mañana, preparándonos para el día, lo más fácil es quejarnos por los clientes, el clima, el jefe, lo que sea. Y me di cuenta, wow, después de decir buenos días, lo más fácil es empezar a quejar por cualquier cosa. Debo cambiarme, debo entrar tratando de ser una bendición a los demás o ser positivo. Pero como cristianos es lo que debemos hacer. Andar, vivir sin quejarnos y sin discutir. Y él habla de ser un buen ejemplo en una generación maligna y perversa. Hay tiempos y culturas en que estas características se ven más o menos claramente, pero siempre ha sido una descripción del mundo sin Dios. Es fácil a veces pensar, nosotros que tenemos más años de vida, solemos hablar de la juventud de hoy en día, ¿verdad? Se escucha mucho, los jóvenes de hoy en día están perdidos. Sí, pero no es que los jóvenes en nuestro tiempo eran buenos. Tampoco. No tuvimos las mismas cosas, los mismos problemas, pero en cualquier generación ha existido y ha sido un problema el pecado. Y el mundo siempre ha sido malo. En el tiempo de Pablo, hace 2000 años, él dijo, ustedes están viviendo en una generación maligna y perversa y deben ser un ejemplo en este entorno. Él dice, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Él habla de no quejarse, no discutir. Obviamente, si queremos ser una luz en el mundo, se aplica a toda nuestra manera de vivir. Hay que vivir en una manera digna, como él dijo en capítulo 1, para ser luz en este mundo, pero también, él dice en 16, asidos de la palabra de vida. Debemos ser luz en este mundo no solo por nuestra manera de vivir o nuestro comportamiento, sino también asidos, siendo firmes en mantener y proclamar
la palabra de vida, nacidos de la palabra de vida. Debemos estar claros en qué es la palabra de vida. Del mensaje de vida eterna por fe en Jesucristo. Que la iglesia debería mantener firme este mensaje y hablar, proclamar este mensaje al mundo. A mí me ha llamado la atención últimamente que, por ejemplo, en Filipenses, Pablo no explica la palabra de vida. ¿Por qué? Porque él escribió su carta a creyentes. Ellos supieron que la vida eterna es por fe en Jesucristo. Que creer en Jesucristo es creerle a Él en cuanto a su promesa, que Él es el que da vida eterna gratuitamente. Por eso Él hace referencia en sus cartas a la salvación por gracia, por medio de la fe, la palabra de vida, pero no dice, ok, espérense, la vida eterna es así, porque escribió su carta a creyentes. Si vemos en el Evangelio de Juan, fue escrito para llevar a personas a creer en Jesucristo y tener vida eterna en su nombre. Entonces es muy claro, una y otra vez en el Evangelio de Juan, el que cree en mí tiene vida eterna, dice Jesús. Es la palabra de vida, solemos desviarnos, se ve claramente que es muy fácil que las personas, los cristianos, pueden confundirse y empezar a pensar que las obras tienen parte en la salvación o en la vida eterna, pero no es así. Debemos mantener firmemente la verdad de la vida eterna por fe en Jesucristo, solamente por fe, sin obras, gratuita porque Él pagó el precio. Pablo sigue hablando de su gozo y no solo que ahora encarcelado estaba gozoso, también triste a veces, pero él habla de la recompensa, de lo que él quiere en el futuro. Cuando dice, siguiendo en 16, para que ustedes sigan así, para que en el día de Cristo, hablando del tribunal de Cristo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo dice que si los filipenses mantuvieran su testimonio, él podría gloriarse en el día de Cristo, que su trabajo había llevado fruto. Entonces podemos entender que en el tribunal de Cristo, cuando nuestras vidas como creyentes serán evaluadas, parte de nuestra recompensa será poder ver el fruto de nuestro trabajo para el Señor. Eso podría ser incluso nosotros hemos servido como misioneros durante muchos años en varios lugares, en Nueva Guinea y ahora aquí. Siempre ha sido con mucha ayuda de personas, de las ofrendas, de los que querían ayudarnos. Entonces, cualquier fruto que hay en nuestro ministerio también es para ellos. Ellos podrán ver el fruto de su sacrificio apoyando a nosotros. Y en cualquier cosa que hagamos, parte de la recompensa será ese de poder ver el fruto. Pablo quiso para ellos, quiso ver a ellos andando bien, glorificando a Dios en su vida, para su beneficio, pero también para poder gloriarse o estar contento en el día de Cristo, que su trabajo no había sido en vano, sino con fruto. Y él estaba dispuesto a morir, si fuera necesario, para ayudar a ellos en su fe, en su andar con Dios. Es lo que dice en 17. Cuando habla de ser derramado en libación, son palabras que no solemos usar mucho, pero él dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. La palabra libación
se refiere a una ofrenda de vino que en el Antiguo Testamento fue echado encima de los sacrificios de sangre, de animales. Y él está usando eso como ejemplo de que ellos hacían sacrificios en su fe, en su andar, sirviendo a Dios. Y él habla de su vida siendo derramada encima. Si fuera necesario, estaba dispuesto a morir para ayudar a ellos en su fe. Y él dice, si eso pasa, me gozo y regocijo. No hay problema, estoy dispuesto. Y ustedes también. Gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Él estuvo preso, pero nunca dijo, ustedes deben sentir mal por mí, porque estoy sufriendo aquí. Él dice, no, que tengan gozo, porque es parte es un privilegio poder hacer sacrificios. Es lo que él dijo en capítulo 1, que a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Sufrir para el Señor en servicio a Él es un privilegio. Y Pablo sí a veces estaba triste, pero no tanto por su condición, sino por la condición de las iglesias y pensando cómo van ellos y todo eso. Vamos a hablar brevemente del ejemplo de Timoteo y luego de Epafrodito. Timoteo era el ayudante joven de Pablo que vemos en el libro de Hechos. Su madre era judía y su padre griego, dice en Hechos, pero él fue el acompañante más fiel entre los otros trabajadores que andaban con Pablo. Y él quiso enviar a Timoteo, pero esperando un poquito para ver cómo iban sus cosas. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo quiso saber cómo andaban ellos, cómo iban, pero también quiso esperar un rato para poder mandar más noticias con Timoteo. Y dice que no podría mandar a otro. He mencionado este versículo que es un poco duro, suena muy duro. Porque él dice pues en 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero pone a Timoteo como un buen ejemplo. Él dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Cuando él dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, eso no dice que había otros cristianos allá en Roma con él, pero según su opinión, todos menos de Timoteo estaban poniendo su atención más en las cosas suyas y no tanto en lo que interesó a Cristo. ¿Por qué dijo eso? Para motivar a los filipenses a ser más como Timoteo. Él es el ejemplo. Fue un ejemplo para ellos y también para nosotros. Debemos analizar, evaluar nuestras vidas para entender honestamente si nos estamos concentrando más en nuestros intereses o en las cosas del Señor. Y no es una vez. Hay que hacerlo en la vida una y otra vez. Pensar, ¿qué estoy dando prioridad en mi vida? ¿Realmente estoy dando prioridad a las cosas de Dios o no? Sabiendo que la tendencia humana es, para nosotros, cristianos, con el Espíritu Santo, con nueva identidad en Cristo, nueva naturaleza, aún así tenemos la carne y nuestra tendencia es relajarnos y enfriarnos en las cosas de Dios. Y es bueno recordarlo también porque a veces hay personas que dicen cosas que no tienen sentido. Yo estaba hablando con mi esposa que ayer o anteayer un antiguo amigo puso algo en Facebook, una cita de un predicador de hace muchos años que dijo que si Cristo no es
todo para ti, no es nada para ti. Y yo pensé, ¿cómo que? ¿Qué cosa decir? Porque si somos honestos, muchas veces fallamos y muchas veces estamos más enfocados en las cosas nuestras que en las cosas de Cristo. Y yo pensé en este versículo que Pablo no cuestionó que los demás que no eran tan enfocados como Timoteo, que para ellos Cristo no era nada, que no eran buenos cristianos. Eso no fue su punto. El punto era poner a Timoteo como buen ejemplo, que debemos ser más así. Timoteo también obviamente fallaba a Dios, pero él fue un buen ejemplo. Y también hay otro ejemplo, el ejemplo de Epafrodito. No sabemos mucho acerca de Epafrodito, pero él fue uno de los filipenses. Quizás fue él que trajo la ayuda, o no, yo digo quizás, pero no, él dice que fue él. Entonces, él se enfermó y Pablo dice que tuvo que enviarlo por eso. Él estaba allá ministrando a las necesidades de Pablo, mientras Pablo estaba encarcelado, pero mientras él estaba ayudando así, él se enfermó y casi murió. Él dice en 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Él dice en capítulo 4, he recibido lo que Epafrodito, lo que enviaste, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Entonces fue por medio de él que mandaron la ayuda y él se quedó ayudando a Pablo, pero se enfermó. Y es muy interesante lo que dice si pensamos en esa situación. Hay cosas que podemos aprender, pero él dice que yo tuve que mandar a él porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Él estaba ansioso, él estaba con mucho deseo para regresar porque sus hermanos allá en Filipos habían escuchado que estaba muy enfermo. Y entonces, esta historia nos dice que a veces Dios permite que aún sus siervos más fieles pasen por varios problemas, incluyendo que se enfermen gravemente. Porque podríamos pensar, pero él es un buen ejemplo, entonces, ¿cómo Dios permitió que él se enfermara así? Pero es así. A veces Dios permite cosas que no entendemos. No debemos pensar que un fiel siervo a Dios nunca se va a enfermar o nunca se va a enfermar gravemente. O que Dios siempre va a sanar a sus siervos. Porque hay personas que piensan que la enfermedad siempre viene como resultado de un pecado o un castigo de Dios, y podría ser. Se ve en la Biblia que una enfermedad, como en 1 Corintios, puede ser la disciplina de Dios, pero no siempre es. Hay otras personas que quizás no piensan eso, pero siempre piensan que la voluntad de Dios es sanar a sus hijos, sin excepción, pero no es así tampoco. Porque si fuera así, los hijos de Dios nunca morirían de enfermedades, pero sí pasa. No debemos pensar que un cristiano o un buen siervo de Dios nunca se va a enfermar o que Dios siempre va a sanar. Porque aquí vemos que sí, Dios tuvo misericordia de Epafrodito y Pablo y sanó a Epafrodito. Pero lo que Pablo no dice es que, y claramente, Dios lo sanó porque siempre sana a sus hijos. No dice así. Él dijo, Dios tuvo misericordia de él y también de mí. Pero a veces Dios tiene otro plan. Y es algo que he visto, que cuando un hermano se enferma gravemente, vamos a decir,
a veces es difícil para otros no decir, Dios te va a sanar. He escuchado eso muchas veces, Dios te va a sanar, pero tú no sabes si Dios va a sanar a esta persona. No debemos decir, no te preocupes que Dios te va a sanar, porque no sabemos qué es la voluntad del Señor. Debemos pedir a Dios que sane a esta persona si es su voluntad. Pero siempre entendiendo que es Dios que tiene control y es Él que tiene un plan. Entonces, 3 cosas que podemos entender del ejemplo de Epafrodito, porque también Pablo pone a él como ejemplo. Él dice, tened en estima a los que son como él. Tenemos a Timoteo como ejemplo porque se interesó mucho en el bienestar de los filipenses, pensando en las cosas de Cristo, no solo lo que le interesó a él, pero también Epafrodito. Él explica por qué está mandando a él, pero también dice que es un buen ejemplo. Uno es que hacer sacrificios para la obra de Dios le agrada a él. No sé exactamente cómo es que por la obra de Cristo se enfermó, pero es lo que Pablo dice. Aparentemente, si no hubiera estado allá con Pablo, no habría enfermado. Porque él dice en 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pero él dice, recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él. Entonces podemos ver que esa actitud de hacer sacrificios, estar dispuestos a hacer sacrificios para la obra de Dios, como hizo Epafrodito, agrada a Dios. Es una buena actitud. Es como Cristo dijo, el que pierde su vida por causa de mí, la encontrará. Estaba hablando de hacer sacrificios. Punto 2, aun cuando estamos sirviendo a Dios, es posible que vamos a tener enfermedades, como ya mencioné. Y no debemos pensar que es una falta de cuidado de Dios o que es necesariamente un castigo. Debemos cuestionarnos si eso es una disciplina por algo que he hecho, si no estoy andando con Dios. Sí, pero es posible que vamos a enfermarnos. Puede pasar. Y punto 3, como cristianos debemos respetar y seguir el ejemplo de los que hacen sacrificios para extender el Evangelio. Obviamente, si agrada a Dios esa actitud, sería bueno seguir el ejemplo, pero Pablo lo dice explícitamente. Él dice en 29, recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Debemos mirar a las personas que hacen sacrificios para Dios y para el Evangelio como buenos ejemplos. Entonces, en capítulo 2 tenemos el ejemplo perfecto de Cristo, que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, como dice. Pero para que no pensemos que, sí, pero es Cristo, y Él es perfecto. Obviamente Él hizo lo correcto. También tenemos algunos ejemplos humanos. Timoteo y Epafrodito, que también tuvieron esa misma actitud. Si pensamos que no podemos acercarnos más al ejemplo de Cristo porque somos humanos, podemos enfocarnos en esta parte. No, pero Timoteo fue un pecador. Timoteo no fue perfecto, pero él sí sirvió a Dios fielmente. Epafrodito fue un hombre como nosotros, un pecador, que a veces obviamente falló a Dios, pero Pablo también le pone a él como ejemplo.
Eso nos dice, como siempre debemos pensar, andar en este cuerpo, en esta vida, perfectamente no es posible. El mismo Pablo dice en la misma carta, no he llegado al punto en que quiero llegar, pero sí crecer y ser más y más como Cristo es posible. Podemos crecer, podemos cambiar poco a poco. Aunque fallamos, podemos levantarnos otra vez, confesar nuestros pecados y crecer en nuestro andar con Él. Y así, como hemos visto hoy, podemos ser buen ejemplo, luminares, luz en este mundo. Porque sí, el mundo a nuestro alrededor es oscuro, pero siempre ha sido así. Hay cosas que son peores ahora que hace una generación o dos o tres, pero hay cosas que son iguales. Y siempre, siempre el mundo en sí ha estado en contra de Dios. Y nosotros como sus hijos cristianos debemos ser luz en este mundo. Y voy a mencionar otra vez, ser luz tiene que ver con nuestro testimonio en cuanto a nuestra manera de vivir, pero también nuestro testimonio en cuanto a la palabra de vida, que debemos mantener firmes la palabra, el mensaje de vida eterna por fe en Jesucristo y proclamar este mensaje a nuestros conocidos y desconocidos también. Oremos. Dios, te damos muchas gracias por tu palabra y la verdad que encontramos en tu palabra, los ejemplos que hemos visto hoy. Dios, sabemos que muchas veces te fallamos, que no somos buenos siervos muchas veces. Tendemos a pensar en nosotros mismos y no en las cosas tuyas. Pero te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos guía, y te pedimos que nos ayudes a crecer y a andar como luz en este mundo oscuro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.